Después de haber salido victorioso de la mazmorra de los elfos, podemos ver cómo nuestro prota se encuentra decepcionado y diciéndose que es un desperdicio, debido a que no pudo obtener la sombra de Baruka, pero al menos pudo obtener una nueva daga, la cual equivale a un rango A. Luego podemos ver cómo nuestro prota deja en su hogar a la cazadora de rango E, diciéndole que hizo un buen trabajo. Es así que el prota menciona que es hora de regresar a las incursiones con Jinho. Luego podemos ver cómo Jinho está asustado al ver por primera vez las sombras del prota y le pregunta a Sun Jinwoo qué son estos tipos, y Jinwoo le responde que esos tipos son sus sombras y que es una habilidad especial. Y al día siguiente podemos ver que Jinwoo ha terminado la promesa que le hizo a Jinho de hacer 19 mazmorras con él. Mientras tanto, en el este de los Estados Unidos, en una mazmorra de rango A, algo muy extraño está sucediendo. Podemos ver cómo un cazador está diciendo que sus fuerzas de ataque de rango A han sido destruidas y que apareció un monstruo de tipo humano, pero esto no es correcto. En otro plano podemos ver cómo el misterioso hombre comienza a hablar, diciendo que no mató a ninguno de los cazadores y que solo los noqueó, y le dice que lo hizo porque ellos lo atacaron de repente, pero el otro cazador no lo puede entender debido a la diferencia de idiomas. Entonces, en ese momento, aquel extraño personaje le dice que es de Corea y que solo quiere regresar a casa. Luego de haber terminado las incursiones con Jinho, nuestro protagonista va a utilizar la llave que se ganó al derrotar a Cerbero, la cual sirve para abrir las puertas del castillo demoníaco. De inmediato, al entrar al castillo, el sistema le dice lo que tiene que hacer, lo cual es lograr obtener 10.000 almas de demonios, las cuales son conseguidas al derrotar a los demonios. Cuando entra, se da cuenta que es su misma ciudad, pero esta se encuentra en llamas y completamente destruida. Luego, Jinwoo se da cuenta que al derrotar a los demonios consigue un alma, pero hay demonios que te dan más de un alma, lo cual es posible debido al poder que estos posean. Jinwoo comienza sin usar sus sombras, mientras derrota muy fácilmente a todos los demonios. Este castillo está dividido en niveles. Donde comienza Jinwoo es el nivel más bajo de los rivales. Jinwoo cataloga el nivel de estos demonios derrotados en un rango D, y también dice que en ese momento su poder es equiparable al de un rango S, y justo en ese momento recuerda su pequeño roce con el líder del gremio White Tiger. Antes de seguir, Jinwoo invoca a la sombra del jefe de los osos de hielo y lo llama tanque, debido a que este es un todoterreno y Jinwoo lo usa como transporte. Al derrotar los demonios de los pisos inferiores, nuestro prota obtiene un permiso para entrar al piso siguiente. Esta enorme torre cuenta con un total de 100 pisos, donde cada piso es como si fuera un mundo diferente. Jinwoo va escalando rápidamente, pero al mismo tiempo la dificultad va aumentando también. Pero Jinwoo no tiene ningún problema con eso. El verdadero problema para nuestro prota es el tiempo, debido a que Jinwoo no cree que una semana sea suficiente tiempo para limpiar todos los pisos. Hasta en ese momento Jinwoo lleva un total de 2.561 almas. Luego vemos como en un piso Jinwoo se encuentra con el gobernante de los pisos bajos, el jefe demonio llamado Vulcan el Avaricioso, el cual era un demonio de rango alto y que contaba con varios guardias de alto nivel. Comienza la batalla y Jinwoo opta por utilizar a sus magos para hacer ataques a larga distancia, pero esto simplemente no ocasiona ningún daño a los demonios. Entonces Jinwoo decide utilizar la habilidad de sigilo para esconderse y dejar el resto a sus sombras más poderosas. Sun Jinwoo está seguro que esos guardias no serán rivales para sus sombras, debido a que sus sombras han aumentado mucho su nivel. Esto se debe a que Sun Jinwoo ha subido su estadística de inteligencia, lo cual hace que las sombras sean más poderosas. Jinwoo supone que será fácil derrotar al demonio gobernante, pero este demonio desaparece de su vista en un instante y aparece frente a sus sombras. De inmediato, Iron intenta usar su escudo, pero es inútil, ya que Vulcan es muy poderoso, y Vulcan de un solo golpe derrota a todas las sombras de nuestro prota. Mientras tanto, Sun Jinwoo aprovecha para usar la habilidad de sigilo y darle un duro golpe a Vulcan. En eso podemos ver cómo Sun Jinwoo se encuentra sorprendido por cómo han aumentado sus estadísticas, sobre todo la fuerza, pero esto apenas está comenzando, ya que Vulcan usa su habilidad llamada Ira, la misma que tenía Cerbero, la cual hace que el usuario aumente todas sus estadísticas en un 50% más, aumentando demasiado su velocidad y siendo imposible de esquivar para nuestro prota, el cual en un panel demasiado épico grita el nombre de Iron, e inmediatamente Iron le lanza su escudo, el cual es atrapado por Sun Jinwoo, el cual lo usa para protegerse del ataque de Vulcan, recibiendo una lluvia de mazazos destruyendo el suelo, pero Sun Jinwoo resiste muy bien
gracias a su escudo. Jinwoo sabe que tiene que esperar el momento oportuno para poder contraatacar, contraatacando por fin cuando encuentra una pequeña abertura para poder salir, pero esto era una trampa ya que Vulcan lo esperaba, pero Sun Jinwoo logra salir ileso gracias a la habilidad de toque dominante, la cual usa para empujarse él mismo, esquivando el poderoso golpe. Continúa la batalla y Sun Jinwoo logra esquivar ese ataque, mientras busca una forma para derrotar a Vulcan, sabiendo que es un rival demasiado complicado. Además, Sun Jinwoo sabe que su punto débil es su cabeza, así que lo que planea nuestro prota es correr a su máxima velocidad para que Vulcan lo siga. Sun Jinwoo planea utilizar un edificio a punto de derrumbarse. El plan consiste en que Sun Jinwoo suba a la parte superior del edificio dejando a Vulcan debajo. Nuestro prota usa su máxima velocidad y su máxima fuerza en un mismo ataque, usando el edificio como impulso, siendo casi imposible de esquivar para Vulcan. Mientras en un panel demasiado épico podemos ver a Sun Jinwoo usando las dos dagas al mismo tiempo, la daga de Rasaka y la daga de Baruka, el rey de los elfos de hielo, acertando el ataque directamente. Mientras Vulcan queda desorientado, Sun Jinwoo aprovecha para continuar con el ataque, pero de un momento a otro este gobernante es acabado con todos sus guardianes. Como es de esperar, la recompensa es excelente, sobre todo un fragmento del árbol del mundo que contiene una magia muy poderosa, el cual es uno de los ingredientes clave para conseguir la cura para su madre. El otro es un orbe de la avaricia, el cual le otorga un efecto que aumenta el doble del daño mágico, pero como Sun Jinwoo no usa magia, se lo entrega a uno de sus magos, lo cual lo hace obtener un power up y unos cambios impresionantes en su escala de poder mágico. Justo después de que Vulcan fuera derrotado y que Sun Jinwoo obtuviera sus recompensas, Ygritte se acerca a nuestro prota, llevando trofeos de batalla, los cuales son las cabezas y restos de sus enemigos. Sun Jinwoo le pide a Ygritte que deje de hacer esto, y que por su culpa Iroh está haciendo lo mismo, incluso con la cabeza de Vulcan. Y eso que él no fue quien lo derrotó. En otro panel demasiado gracioso podemos ver a Iroh presumiendo ante las sombras como si él hubiera derrotado a Vulcan. Hay que aceptar que King Shul, incluso siendo una sombra, sigue siendo igual de arrogante y engreído. Luego de haber terminado con Vulcan, podemos ver que el tiempo continúa pasando, y a su vez Sun Jinwoo sigue con su tarea de recolectar las 10.000 almas. Ahora nuestro prota se encuentra en el piso donde gobierna Metus, quien es el guía de las almas, el cual también lidera un ejército de muertos vivientes, en el cual se incluyen monstruos y humanos. Metus es un ser parecido a un esqueleto, el cual también tiene unos grandes cuernos como los que te puso tu ex, y lleva también una túnica holgada y un collar con huesos. Con Metus, Sun Jinwoo invoca a su ejército para hacerle frente a este jefe y le ordena a sus sombras más poderosas que abran paso ante todos sus enemigos. Comandando este ejército de sombras, vemos que se encuentran Ygritte, Iroh y el jefe de los osos de hielo. Mientras van abriendo espacios sin nada de esfuerzo, Ygritte y Iroh derrotan sin ningún tipo de esfuerzo a sus oponentes. Al ver de lo que son capaces estas dos sombras, Sun Jinwoo queda sorprendido. Mientras tanto, Metus se llena de miedo. En un panel supremamente épico podemos ver que Sun Jinwoo está parado sobre una lápida y detrás de él se encuentra una luna llena inmensa de color rojo. Para los que hayan visto la serie de Naruto, esto les traerá una pequeña referencia al día en que Itachi acabó con todo su clan. En otro panel vemos a Metus mostrando miedo en su rostro, tras presenciar el poder de nuestro prota. Y mientras Sun Jinwoo le pregunta si es que acaso puede sentir algo, de inmediato se dispone a eliminar a Metus de un solo movimiento. Después de recibir la experiencia y la recompensa, nuestro prota se encuentra algo desilusionado, ya que no pudo convertir a ninguno de los demonios en sus sombras, sobre todo a Metus, el cual poseía una enorme cantidad de poder mágico. Pero Sun Jinwoo no convirtió a estos demonios en sus sombras debido a que el sistema en este momento no se lo permitió. Esos demonios tenían el maná contaminado. Es así que Sun Jinwoo obtiene un collar del monarca demonio y completando por fin la misión de las 10.000 almas, vemos cómo se marcha nuestro prota. Pero mientras tanto, en los Estados Unidos, tras aparecer el padre de Sun Jinwoo, este es llevado a las oficinas de los cazadores en Estados Unidos. Para saber lo que dice, buscan a alguien que hable coreano, siendo este intérprete el cazador de rango S, Dongsu,
el cual también es coreano. En esas oficinas todos creen que este hombre que salió de la mazmorra es un monstruo o algo así, debido a que esto es algo nunca antes visto. En toda la historia jamás se había sabido de un humano que saliera de una mazmorra que acababa de abrirse. En otro panel podemos ver cómo Donsu le hace varias preguntas para poder saber cómo pudo sobrevivir durante 10 años en una mazmorra. Y en el siguiente panel podemos ver el padre de Sun Jinwoo, el cual no responde nada. De inmediato el padre de Sun Jinwoo le pregunta a Donsu que cuánto sabe acerca de los monstruos y las mazmorras, y le dice que estos no son nada en comparación con lo que está por venir, que es un desastre aún más grande. Y de inmediato Donsu le pregunta que cuál es ese desastre, a lo que el padre de Sun Jinwoo le responde que no puede decirlo. De inmediato Donsu se burla de las palabras de aquel desconocido, diciendo que se deje de rodeos y que le cuente, ya que sería mucho mejor trabajar en equipo. A lo que el padre de nuestro prota responde que el número no importa contra estos seres, diciéndole que él es algo poderoso y que ya debería saberlo. De inmediato Donsu se molesta y comienza a ver su expediente y le cuenta que sabe cómo se llama, además que le cuenta que sabe que como cazador era espléndido y que tenía un alto rango, y le menciona el nombre de su esposa y que tiene 2 hijos. De inmediato, Donsu, al percatarse que uno de sus hijos es Sun Jinwoo, este hombre se muestra sonriente y desata una sed de venganza. Al ver el padre de nuestro prota su comportamiento, le pregunta qué es lo que está pasando. Al no responder, el padre de Sun Jinwoo le dice que lo obligará a responder su pregunta. Entonces Donsu le cuenta que hacía pocos días había estado en Corea y que sabía muy bien cuál era el estado actual de su hijo Sun Jinwoo, y que su hijo había entrado en un portal rojo enfrentándose a los elfos de hielo, y luego le dice que su hijo perdió la vida. Y de inmediato Donsu le dice que puede irse directamente con él a darle la mano muy pronto. Todo termina con el edificio destruido y envuelto en llamas, y mientras vemos cómo los bomberos tratan de controlar el fuego, a lo lejos podemos observar a unos agentes de los cazadores, los cuales no comprenden cómo sucedió esto, ya que cuando se enfrentan 2 cazadores de rango S, la tierra se parte en 2, provocando desastres por el inmenso poder de estos 2. Pero en esta escena lo único posible es que haya sido una victoria arrolladora por parte de alguno de los 2 en esa batalla, o más bien una humillación. El padre de nuestro prota le da unas tremendas cachetadas a Donsu, mandándolo a su cama temprano. Al despertar, Donsu se entera que está en el hospital. Tiempo después intenta recordar lo que pasó, pero es inútil. Donsu no recuerda muy claramente lo que sucedió, y esto lo hace creer que esto es un sueño. Y de inmediato vemos a un director sustituto de los cazadores, el cual viene a preguntarle a Donsu si aquel hombre era un monstruo o no. Pero Donsu, humillado por haber perdido contra un hombre aparentemente ordinario, se limita a seguir mintiendo, afirmando que no era un hombre, sino un monstruo, y que por eso fue vencido. Pero aquel director cree lo contrario y le muestra un video a Donsu y puede ver cómo aquel monstruo ayudaba a los civiles, pero Donsu sigue repitiendo lo mismo. Es un monstruo. Entonces el agente le dice a Donsu que ese supuesto monstruo desapareció esa noche. Ya por último, Donsu recuerda las últimas palabras que escuchó por parte del padre de Sun Jinwoo, donde le advertía que si pisaba nuevamente Corea sería lo último que hiciera. Donsu, a pesar de haber sido ampliamente superado en todo, solo piensa en vengarse.